Buenos días a todos. Sigue entrando alguna persona, pero bueno, vamos a ir comenzando. La verdad es que ha suscitado bastante interés esta temática y de lo cual, pues mira, me alegro. Así que nada, si os parece, empezamos ya. Mi nombre es Eduardo Rosario, trabajo para la empresa TeamDrive. TeamDrive es una empresa de consultoría informática y tecnológica, con lo cual, bueno, nos dedicamos por una parte al tema de implantación y de proyectos, especialmente en herramientas de cloud y muy en concreto de recursos humanos. Principalmente ayudamos en proyectos de SuccessFactors, por otro lado también algún módulo adicional de SAP y por otra parte también somos partner de una serie de herramientas de recursos humanos, entre otras, por un lado de gestión por procesos y por otro lado de recursos humanos, una para cuestión de organigramas automáticos y otra para cuestión de evaluación, que es la que está relacionada con lo que os presentamos hoy. Por otro lado, la empresa Access, que es también un poco parte de la presentación de hoy, es una empresa francesa que lleva ya pues, más de 15 años en el mercado y bueno, es un referente a nivel de evaluación de talento. De lo que vamos a hablar hoy es del salario emocional. El salario emocional, como concepto general, no vamos a hacer aquí una gran disertación sobre el salario emocional, simplemente dar unas cuantas pinceladas y ver la importancia del salario emocional como factor estratégico en una empresa. Ya hemos cobrado importancia en las empresas, y además esto lo vemos nosotros en nuestros clientes cuando hablamos con las personas de recursos humanos, que cada vez más la evaluación del talento ya no se tiene que limitar a la simple entrevista, ni a los candidatos cuando se les hace la entrevista para entrar, ni a la revisión, digamos, anual de evaluación de desempeño. O sea, hay que ir más allá y hay que pensar en las personas. Por tanto, el punto de partida de esta exposición de salario emocional es, vamos a hablar de la empresa, que es un conjunto de personas. Este conjunto de personas, cada una es diferente, pero vamos a intentar mapearlas, vamos a decir, clasificarlas. Nosotros consideramos dos ejes de clasificación. Vamos a considerar el eje de capacitación personal. En la capacitación personal entendemos aquellas habilidades intrínsecas de la persona, no tienen que ver con el currículum o con la experiencia, sino más con las actividades, con las características de personalidad, de motivaciones. Entonces, aquello que le va a permitir realizar de forma natural, insisto, de forma natural, ciertas actividades. Y por otro lado tendremos un segundo eje que serán las ganas o las no ganas, el miedo o la predisposición o resistencia al cambio o a afrontar proyectos nuevos. En base a estos dos ejes vamos a tratar siempre, lógicamente, de buscar a aquellas personas que estén capacitadas, tengan de forma natural, les salga a hacer aquello que pretendemos de ellas y por otro lado que estén motivadas para hacer esos cambios. La resistencia al cambio, cuando le pedimos algo a las personas, siempre está muy basada en las motivaciones. Hay una parte, evidentemente, de capacitación curricular, de experiencia, de conocimientos, pero hay un factor muy importante que es la motivación, porque aunque una persona no esté preparada, puede estar motivada para aprender, pero si no tiene ganas de hacer nada, da igual lo que sepa, que no lo va a hacer. Entonces, una de las principales conclusiones que sale de un informe que luego os comento es que los empleados felices van a ser mucho más productivos que aquellos que no quieren ser. ¿Cuál es el motivo de un salario emocional? El salario emocional, el origen, está basado pues, cuando se puso Silicon Valley como punto de referencia a nivel tecnológico, pues era tanta la especialización que llegó un momento que faltaban perfiles. Las empresas necesitaban atraer talento dando algo más que simple sueldo solamente. Llega un momento que la retribución no es suficiente. Por un lado, la guía de laboral de Hayes, que anualmente saca una serie de informes, dice que al día de hoy un 85 de empresas tiene dificultades para encontrar profesionales cualificados. Es decir, se vuelve a repetir la misma situación. De ahí que tengamos ya que valorar cómo darle algo a las personas para que vengan con nosotros a hacer. El salario ya no es suficiente para retener talento. ¿Qué puede tener el interés de una empresa para traer
a esta persona y darle un salario emocional? Pues lógicamente aumentar la productividad, su objetivo es reducir el absentismo, crear imagen de marca, y para el trabajador se trata de lograr un mayor compromiso, una mayor calidad de vida y sobre todo la parte de felicidad que busca toda persona como concepto ahora nuevo que implica en el trabajo. Antes se iba a trabajar y bueno, pues se cumplía con un objetivo y ya está, uno se volvía a casa. Ahora ya, como la gente valora que va a estar más tiempo en el trabajo que en su propia casa, lo que necesita es integrarse de una manera en la que él se sienta realizado. El salario emocional, sin entrar en grandes definiciones académicas, vamos a definirlo como esas retribuciones no económicas que el trabajo puede obtener de la empresa. Es decir, aquello que va más allá del sueldo. Son todos esos pequeños extras que van a permitir que esa persona, como decíamos, trabaje de una manera más feliz y, por tanto, más productiva en beneficio de la empresa. Las personas ya no trabajan no viven para trabajar, el trabajo tiene que ser un medio, no un fin. Ahora mismo ha salido una serie se ha puesto ya un poco de moda, pues como precisamente el talento es un factor estratégico, los departamentos de recursos humanos ya empiezan a requerir una atención especial, pues han salido cosas como ciertos rankings, como Great Place to Work, para valorar un poco la imagen de marca de una empresa a la hora de trabajar. Luego ciertos observatorios, hay muchos, como el del Instituto de Empresa, pero bueno, hay muchos más. Y luego, pues ciertas empresas que también hacen guías de recursos humanos. Yo he puesto solo 3 ejemplos, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, el Instituto de Empresa hace un estudio del grado de responsabilidad de la empresa con respecto al entorno del trabajador. Y para ello va a crear 4 factores, 4 entornos. Uno, que digamos es el peor, lo va a considerar el entorno contaminante, es aquel que no permite al trabajador conciliar su vida personal con la vida profesional. En el extremo opuesto tendríamos el enriquecedor, que es aquella persona que siente que puede tener un equilibrio entre su vida personal y el entorno laboral, y entre medias por las situaciones intermedias. Y las conclusiones después de este observatorio es que las empresas que trabajan o que fomentan un entorno, lo que llama Illy Frey, y enriquecedores, tienen un 83% mayor de compromiso frente al 30% que solamente tendrían las personas de entorno contaminante. Es decir, el factor emocional es claramente un elemento importante a la hora de la productividad de la persona. A nivel de observatorios, os mencionaba, por ejemplo, el tema de HAIS. HAIS, pues muy recientemente, hace unas pocas semanas, se emitió ya un informe, que suele ser periódico, y quería reflejaros algunas de las cuestiones que dan importancia al salario emocional. Una vez deducido el concepto del salario, ¿qué otras cosas son importantes para los trabajadores? Es curioso destacar que una de las cosas más importantes son las opciones de crecimiento y el desarrollo de la persona. Por otro lado, una persona si se va, ¿por qué se puede ir? O sea, ¿qué le motiva a una persona a abandonar su puesto de trabajo? Pues, curiosamente, la remuneración no es ni el primero ni el segundo de los elementos. Es bastante destacable que lo que más motiva a una persona a irse es no tener las condiciones laborales adecuadas, metidas en sentido emocional. Y por otro lado, la filosofía de la empresa, que no haya una alineación entre los intereses de la empresa y los intereses de la persona. ¿Qué puede hacer la empresa para volverte a motivar? Evidentemente hay un elemento que es el del aumento salarial. Esa parte es inamovible en todas partes, es lógico, es lo que se necesita para vivir. Pero de una manera muy importante, las personas se van a sentir motivadas por un cierto reconocimiento y por las mejoras de las condiciones no salariales. Aquí es donde realmente entra el factor del salario emocional. Es decir, más allá del sueldo, hay cosas que el trabajador ya espera. No como una obligación, pero sí como un elemento de valoración para aceptar un puesto de trabajo. Y ahora veamos la empresa, ¿qué opina? ¿Qué opina que sus trabajadores podrían estar pensando?
Pues está claro que la empresa ya ha detectado que los trabajadores se preocupan por su desarrollo de carrera, por un buen ambiente y la conciliación laboral. Vemos, por tanto, que la empresa, por un lado, analiza a sus trabajadores, sus colaboradores, pero por otro lado los trabajadores tienen una serie de inquietudes. La parte buena es que vemos que ya empiezan a coincidir las conclusiones y por eso las empresas ahora deben trabajar en estos elementos que van más allá la pura remuneración salarial. Ejemplos de salario nacional. Por ejemplo, ¿qué podemos dar a un colaborador? Por un lado, está el sueldo fijo, normal, el contrato, pero ya cada vez más se hace la retribución variable. Esto es en forma de comisiones o objetivos o bonus, pero no se trata de sustituir la parte fija por una variable, sino se trata de dar algo más para motivar a aquellas personas que van ante igualdad, a las que dan un poco más, pues que sientan que pueden obtener un poco más. Pfizer, por ejemplo, hace ya de unos 10 años, inició ese proceso y prácticamente todas las personas en Pfizer tienen ese concepto variable, pero bueno, como Pfizer ya hay muchas que han seguido este camino. Por otro lado, tenemos los beneficios sociales. Ya muchas empresas aplican pues seguros, plan de jubilación, plan de pensiones, ayudas de maternidad y cosas así, coches de empresa, en fin, son cosas muy materiales. Como concepto bastante novedoso entraría un poco la retribución, lo que llaman retribución flexible. Esto significa lo siguiente, la empresa tiene destinado un coste para un colaborador, lo que se le va a dar es a ese colaborador la forma de cómo cobrarlo, elegir cómo cobrarlo. Es decir, lo quieres en tu nómina o a lo mejor si yo te pongo un comedor o te pongo unos cheques restaurantes, te lo saco de la nómina, esa parte, y te la doy en cheques o te valoro el comedor. La parte positiva es que al salir de nómina, para el trabajador no habrá un IRPF, es por tanto un valor neto que va a ser superior, va a recibir mucho más neto el trabajador que si estuviera en la nómina como concepto normal. Es decir, costándole lo mismo a la empresa, el trabajador recibe un mayor neto. Os pongo el ejemplo de los cheques restaurantes y de los comedores, pero hay muchos más ejemplos. El horario flexible, pues es otra forma de motivar a la gente para que pueda conciliar su vida laboral. El trabajo en remoto, misma idea. El desarrollo profesional y plan de carrera siempre es fundamental. Se ha detectado que la gente que sabe a dónde va es un elemento clarísimo para decir sí o no a una oferta de trabajo o para seguir con la empresa o buscarse otro destino. Porque si una persona entra en una empresa y no sabe cuáles son sus perspectivas de desarrollo profesional, lógicamente no se va a sentir a gusto, no sabe muy bien, va a durar poco, o sea, no ve más allá. La formación y la capacitación de la empresa. Hay empresas que bueno, pues que ya apuestan por la formación, pero no solamente la formación para su puesto de trabajo. Están fomentando, por ejemplo, el ejemplo de Danone es bastante significativo porque el 80% de la plantilla está inmersa en algún plan de formación. Y lo curioso es que el plan de formación no tiene por qué ser para su puesto de trabajo, puede ser a lo mejor una formación privada. Es decir, la empresa les ayuda incluso o les motiva a que estén formándose, que les inculquen la curiosidad de seguir aprendiendo y mejorando. Precisamente porque ahora los puestos de trabajo se desarrollan tanto que es posible necesitar futuros profesionales de algo que hoy no hace falta, y eso lo sabéis perfectamente, pero tampoco hay preparación para esos futuros puestos. Bueno, pues se fomenta un poco la formación. Otro ejemplo de salario emocional, pues la gamificación en los procedimientos pues de formación, incluso de alguna actividad grupal, pues bueno, siempre es más divertido trabajar en un entorno sano y divertido. Generar entornos para participar y opinar, soluciones colaborativas. Aquí pongo Valeo porque es un caso que conozco bastante de cerca. Valeo en su momento creó un sistema de sugerencias, de manera que los trabajadores opinan y pueden emitir pues bueno, sugerencias de mejora de su departamento o de otros. Y hay una serie de grados de cumplimiento. Por un lado, gracias por la idea, pero no es aplicable. Por otro lado, vamos a estudiarla y por otro lado, vamos a llegar a implementarla. Hay una serie de puntos y acompañando a los puntos hay un catálogo de regalos o de premios y si se consiguen, pues la persona se anima a participar. A la gente le gusta participar, a la gente le gusta que la escuchen y si encima se lo valoran,
sus sugerencias, pues siempre mejor. Luego, la responsabilidad social. Hay empresas, aquí pongo Embutidos Martínez, es una empresa de embutidos de León, y aunque es una empresa pequeña, puede sonar un poco descolocada en este entorno, pero a las empresas, especialmente las que tienen un factor local importante, de motivación local, de empleado local, de impacto social en el lugar donde están implantados, pues a la gente le gusta esa pertenencia. Mira lo que hace mi empresa. No lo sé, empezamos desde la valla, de anunciarse en una valla de un campo de fútbol, a participar en acciones sociales y, por supuesto, ligado también al fomento del ocio. No solamente el participar o anunciarse o hacer algo de lo cual el empleado se sienta orgulloso de su empresa, sino también, no sé, un torneo de pádel BMW, campeonato de fútbol 7 de, no sé, y la vida sana, pues la gente que va incluso en bici, pues proporcionarle duchas y servicios de fisioterapia. Es decir, como vemos, hay muchas variedades de formas de ofrecer a los empleados y a los colaboradores algo más allá que el sueldo. Pero, como todo esto, tenemos que identificar qué es lo que realmente le apetece, qué es lo que espera el trabajador. El trabajador, a la hora de hacer, la persona, en general, a la hora de en los entornos laborales, vamos a tener dos tipos de motivaciones. Las motivaciones dinamizantes, que son aquellas que van a permitir a la persona ir más allá, conocer cosas nuevas, o sea, una especie de proactividad en su trabajo y, como sé, crearse cosas nuevas, relacionarse con gente. Hay gente que, bueno, pues necesita en su vida laboral, pues conocer gente nueva, tener autonomía, impacto positivo sobre el mundo. Esto es una cosa bastante novedosa a nivel de concepto, porque ya no vale el hacer un trabajo y hacer un producto bueno o un servicio bueno. Ese producto tengo que sentir que sirve para algo y que aporta algo a la sociedad. Todas estas motivaciones van a permitir desarrollar trabajos de manera más fuerte, pero por otro lado las personas tendrán unas motivaciones de preservación. Es decir, hoy hay personas que lo que necesitan es tener claramente definidas sus tareas, que les encuadren y los enmarquen bastante bien, en un entorno seguro o de estabilidad. Bueno, pues son motivaciones que vamos a llamar de preservación, digamos, que van a impedir ciertos desarrollos de trabajo, pero, por ejemplo, pueden venir muy bien para otros tipos de trabajo. Pongo como ejemplo la gente que busca estabilidad o puestos de trabajo que realmente necesitan estabilidad. Estoy pensando en cosas como contabilidad, pues a lo mejor requieren realmente una persona equilibrada, estable y sin querer con las metodologías muy definidas. Mientras que un departamento de marketing va a requerir de algo mucho más dinámico. Un departamento comercial, evidentemente, buscará el contacto, buscará personas que no le importe, es más, que busquen el contacto con otras personas. Vamos a evaluar o a analizar desde el punto de vista demográfico la parte de las motivaciones y de la motivación. Esto viene de un informe, que ahí lo pone Expo, que me gustó mucho la infografía y la traigo para vosotros. Los baby boomers se caracterizan por la parte muy pragmática de lo que hacen. Trabajan duro, quieren un resultado al final y, bueno, tienen claro una idea y es como tengo muy claro el objetivo a donde tengo que llegar. Luego tenemos la generación X, que de forma general son más emprendedores, son más proactivos. Lo que necesitan es ese esfuerzo, y además ser reconocidos por lo que hacen. Creen mucho en el desarrollo profesional y en la cierta flexibilidad en lo que hacen. Y por último, la generación de los millennials, que son los últimos en llegar. Estos vienen con un entorno tecnológico ya metido en la cabeza, tan fuerte, que es natural. O sea, estamos en el entorno digital, no voy a disertar sobre el tema de los millennials, porque hay otros sitios para esto, pero sí tiene como gran novedad esa parte de responsabilidad social, esa parte emocional. Son mucho más emocionales en el trabajo, realmente tienen que sentirse a gusto en lo que hacen. Si una persona, un millennial, no se siente a gusto, no va a trabajar, le pagan lo que le paguen. ¿Cómo evaluar las motivaciones? Por un lado, no son fáciles de detectar, cada persona tiene las suyas, por tanto hay que analizarlo de forma individual. Y, por tanto, los incentivos los ajustaremos de esta forma individual. Como os he dicho al principio, TeamDrive trabaja en la parte de recursos humanos, hace proyectos de implantación de ERPs y vuestras soluciones, y dentro de las necesidades que encontramos en recursos humanos está la evaluación de talento. Pues una de las herramientas que nosotros proponemos para evaluación del talento es Assess First.
Access es una empresa francesa y que está, bueno, ya está bastante implantada en muchos países y se basa sus análisis, sus test en lo que es el reclutamiento predictivo. Va mucho más allá de lo que es hacer simplemente un test. Se trata de hacer test y luego qué hacemos con esos test. Entonces, en Access se hace reclutamiento predictivo. Empresas que ya tienen esto, pues bueno, ahí vemos empresas bastante reconocibles. Lógicamente, como es una empresa francesa, los grandes logos son de origen francés, pero bueno, vemos marcas bastante reconocibles también en el mercado español. Esta herramienta vale para empresas grandes y para empresas pequeñas. Lo que estamos hablando es de evaluar personas. Y hay personas en todos los tamaños, en todos los sectores, por lo tanto es una herramienta que vale para todo. ¿En qué se basa esta herramienta? Vamos a evaluar, por un lado, el razonamiento, las motivaciones y la personalidad. Es decir, el análisis desde la herramienta Access se hace bajo 3 ejes. Una persona se puede evaluar desde estos 3 ejes. Estos 3 ejes, lógicamente, habrá un test para cada eje. Estos 3 resultados, cuando se juntan con una serie de algoritmos, van a dar lo que se llama los talentos naturales de la persona, es decir, aquello que de forma natural esa persona tiene predisposición a hacer. Esos talentos naturales, por otro lado, los compararíamos con, por eso se llama modelo predictivo, con un perfil que vamos a idealizar de alguna manera, es el perfil deseado, podemos llegar a esto y podemos ver cómo encaja una persona en un perfil. Ese perfil puede ser un perfil genérico, por ejemplo, el perfil liderazgo, el perfil alto potencial de desarrollo o un perfil de un puesto concreto, director de calidad. Entonces, se trata de encajar a esta persona con ese puesto. Volviendo al tema de las motivaciones y del salario emocional. Para yo poder ofrecerle algo a una persona basándome en lo que espera, vamos a analizar qué desea hacer, cómo quiere hacerlo, para qué lo quiere hacer, en qué entorno, o sea, de qué manera él se siente a gusto haciendo lo que se espera de él y luego por qué. Realmente hay una parte de motivaciones personales. Por ejemplo, ¿en qué desea hacer? Vamos a subdividir en una serie de categorías. Cuando hablamos, por ejemplo, de crear cosas nuevas, pues no solamente crear cosas nuevas, hay muchas cosas relacionadas con este concepto. Pero bueno, a la hora de analizar los resultados, veremos que esta persona, en verde me saldrá aquellos factores que son importantes para esta persona en su trabajo, es decir, si el puesto lo tiene, realmente esta persona se va a identificar mucho con esa actividad. En amarillo, bueno, si lo tiene bien y si no, no pasa nada. Y en rojo son aquellas características que si las va a tener su puesto de trabajo, no se va a sentir a gusto, va a sentir frustrado, violento o no va a desarrollar en su trabajo. Con lo cual, es importante saber cómo es la persona y luego compararla un poco con el puesto que esperamos, la actividad que esperamos de ellos. Crear cosas nuevas, pues la creatividad, cuidar el aspecto estético de los proyectos. Bueno, pues hay gente que realmente disfruta con esa parte de calidad en lo que hace. No quiere decir que los que no tengan esto presenten unos desastres de trabajo, simplemente que hay gente que tiene ese puntito más de calidad en lo que quiere hacer. Ser cada día mejor, conocer nueva gente. Pues bueno, pues si hay gente que este factor es importante, pues lógicamente procuraremos darle un puesto en la que se relacione con otros proveedores, clientes, mucho intercambio, por ejemplo, con filiales, cosas así. Preocuparse por la calidad de trabajo. Antes hablamos del aspecto estético, aquí de la calidad. Siempre que hablamos de la calidad, yo siempre cuento la misma anécdota. Hay 4 formas de hacer las cosas. Una, no hacer nada, siempre es una opción. Vamos a tener una reprimenda, pero por lo menos no ha habido un consumo de recursos. Hacer las cosas mal, hacer las cosas incompletas, en estos 2 casos se consumen recursos y el trabajo no está hecho, y luego hacer las cosas bien. Entonces, bueno, pues dentro de esos 4 rangos hay gente que se preocupa realmente por la calidad y hay gente que, bueno, que le da igual dejar las cosas un poco superficialmente. Y conoce claramente sus tareas, pues bueno. Crear cosas nuevas. Imaginemos que tenemos este factor. Una puntuación alta va a decir que esta persona realmente se podría sentir frustrada si no tiene la posibilidad de desarrollar su imaginación. Por lo tanto, si la persona presenta esto como factor de motivación, nosotros como recruiters o como persona de recursos humanos que valoramos el talento,
vamos a buscarle aquellos puestos, sobre todo si pensamos en gestión de movilidad, aquellos puestos que le permitan pues hacer propuestas, una cierta labor creativa. Por otro lado, la puntuación media, pues bueno, no es una de las principales funciones y si fuera en rojo, pues bueno, prefiere aplicar métodos comprobados. Es decir, hay gente que no tiene imaginación o no tiene ganas de romperse la cabeza en crear cosas y son personas que le van más puestos de trabajo o actividades más centradas. Imagino, pues con metodologías ya muy claras. Insisto en la parte contable y de financiera porque suelen ser métodos bastante rígidos y poco dinámicos en el corto plazo, o departamentos de calidad o de investigación. Entonces, ¿cómo quiero hacerlo? Es otro factor. Pues quiero ejercer influencia sobre los demás. Es decir, yo soy autoritario o prefiero participar en grupo, quiero ser autónomo, me gusta, no sé, un despacho, trabajar fuera, bueno, pues esta serie de cosas, antes el qué quiero hacerlo, cómo quiero hacerlo, en qué entorno quiero hacerlo. Aquí vemos lo que os decía al principio, el tener un efecto positivo en el mundo, pues hay mucha gente que lo que le motiva es sentir eso, que está haciendo algo, algo para la sociedad, o no sé, es una percepción subjetiva. Hay empresas que, por ejemplo, hacen colaboración para, son empresas que desarrollan servicios para discapacitados, es decir, contratan discapacitados, por la base de una ley que ahora obliga a una serie de cupos, y la gente que trabaja ahí, lo digo porque conozco de primera mano varios casos, pues realmente se están súper integrados con ese tipo de actividad. Entonces hay que buscarle, a lo mejor el producto que fabrica la empresa no es muy atractivo como producto, en sentido social, pero por lo menos tendremos que revertir esa parte de producto y desde el punto de vista de empresa intentar que la gente sí se identifique con la empresa, ya que el producto a lo mejor no es suficientemente atractivo, por lo menos que lo haga desde el punto de vista de la empresa, por ambiente, pues por lo que decíamos antes, la responsabilidad social y cosas así. ¿Por qué lo quiere hacer? Pues la persona trabaja, pues, lógicamente, por obtener una recompensa, o hay gente que la recompensa le da un poco igual, eso es lo atractivo, eso es un factor material también, pero hay una parte un poco más inmaterial, que es el cosechar éxito, el reconocimiento, el ayudar a los demás. Por tanto, en el informe, cuando hacemos asesores, en el informe de motivaciones, vamos a evaluar las actividades preferidas, las fuentes de motivación, o sea, aquello que realmente le impulsa a hacer las cosas, qué es lo que da energía, ya concretamente con más cosas, su manera de funcionar, tanto por el equipo como el éxito, la carrera profesional. Un factor importante es su manager ideal. Esto es fundamental, porque si una persona está realizando un trabajo fantástico y se nos ocurre la genial idea de hacer una movilidad vertical o lateral, da igual, y lo vamos a cambiar de entorno, a lo mejor ese nuevo jefe, que es muy bueno, pero no es compatible con esta persona tan buena. Y a lo mejor el propio hecho de cambiarle de sitio, si no hemos evaluado esa circunstancia, vamos a destrozar la carrera de esa persona y vamos a romper la motivación. Y hubiera sido mejor dejarle donde estaba que con ese nuevo jefe. Por otro lado, vemos aquí algunos ejemplos de los informes. Esta persona pues tendría muchos factores dinamizantes dentro de sus motivaciones, con lo cual ya vemos que es una persona que vas a tener que buscar un trabajo de bastante movimiento. Reflexionar, pues bueno, cada actividad se va a descomponer luego en una serie de subactividades, bueno, los informes las analizan, no quiero entrar en mucho detalle con esto. Otra forma de interpretar lo que espera la persona y de poder darle algo que motive a ese trabajador es que una vez estudiados los resultados de los informes, vamos a ver, por un lado, qué es lo que le va a permitir, desde el punto de vista de capacidades, tener más éxito. Os lo contaba al principio, capacidades, vamos a decir, de personalidad. Pero luego, importantísimo, es con qué se va a sentir a gusto. Por ejemplo, esta persona, como ingeniero de métodos, está muy capacitado, o sea, mentalmente, de una predisposición, una mentalidad muy preparada para desarrollar esto, pero claramente no es un trabajo que le va a motivar. ¿Vale? Entonces, dentro del diseño, creación y demás, el ingeniero de métodos requiere de cierta creatividad, pero no es el trabajo. Sin embargo, si le pongo a dibujar, delineante o otro tipo de puestos, se va a sentir más identificado. En los informes vamos a poder ver qué quiere hacer, cuáles son sus motivaciones,
y cuáles son las cosas que, que si las puede evitar en su puesto de trabajo, mejor, porque le van a suponer un cierto grado de frustración. Si hacemos el grado de compatibilidad, como os decía, ya comparamos con un puesto en concreto, es decir, podemos hacer el análisis general de la persona o también llegar a concretarlo contra un perfil. Esta motivación contra el perfil, el informe me va a decir cuáles de sus motivaciones, de sus factores motivacionales, son coherentes con el puesto de trabajo o con el perfil deseado, con el perfil de éxito que buscamos, y por otro lado, pues aquello que está, bueno, que puede llegar a chocar, que tengamos cuidado con esto. Desde el punto de vista de la personalidad, también se pueden sacar elementos de valoración emocional. Recordamos que los 3 ejes, que son personalidad, motivaciones y razonamiento, a la hora de analizar a una persona, son las 3 dimensiones principales. Hemos visto que desde el punto de vista emocional hay muchos factores que podemos ver, pero desde el punto de vista de personalidad también van a salir, digamos, modos de comportamiento que le son inherentes a la persona de manera natural y que, por tanto, él se va a identificar en un grupo, en un equipo de trabajo, si está en un entorno parecido. Aquí evaluamos una serie de, son 12 elementos, toma de riesgos, tolerancia al estrés, cómo relacionarse, de trabajo. Esto nos va a decir de qué forma esta persona se comporta de manera natural y lo que no es. Que esta persona será lo que está en verde. Aquí hay que darle un poder a la persona, porque todo esto vamos a tener que decirle a la gente cuando lo vamos a analizar la parte motivacional para luego ir detrás con un salario emocional individualizado, vamos a tener que decirle para qué estamos haciendo esta evaluación. Esto ya son consejos de puesta en marcha, de implementación de la herramienta y en general de cualquier medida. Y por un lado la nuestra y por otro lado que nos comentáis vosotros desde el Departamento de Recursos Humanos, lógicamente vosotros sois los especialistas de evaluación. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿En qué consiste el proceso? De explicarle claramente que estos test no son para despedir a nadie, todo lo contrario, siempre he valorado en positivo. Esto es para un plan de carrera, lo que hemos dicho. El plan de carrera es un factor motivacional para el salario emocional. Pues vamos a explicarles que esto va en esa línea. Pues la gente va a colaborar mucho más si tú le dices que estás investigando cómo puedes hacerle mejorar en la estructura. Explicarle un poco la duración del proceso, un poco cómo va todo esto. La forma de comunicación se aconseja la comunicación verbal, lo cual, bueno, pone en confianza a la persona. El lado humano, no simplemente enviar un email, siempre queda mejor un pequeño contacto, 5 minutitos, y explicarle. Y la ley dice, bueno, pues lógicamente tienen que informar de la ubicación de los datos y demás. Ya os anticipo que esto es una herramienta que es en cloud, no requiere instalar nada, cumpliendo con la GDPR, va a estar asociado alojado en un servidor en Europa y concretamente en París. Si algún cliente, alguno de vosotros necesitaseis un servidor en España, o bueno, pues se puede poner en España, hay formas de hacerlo. Lo que es importante es que el empleado, por tanto, hay que informarle, y no solo eso, sino que es que lo bueno de este tipo de análisis, el empleado va a recibir información. Él va a tener una serie de síntesis, informes de síntesis, que el propio empleado va a valorar positivamente. Por eso es como cuando te hacen los estudios o cualquier test, si habéis hecho muchos test, me imagino, luego nos dan un resultado a vosotros. Aquí el trabajador sí recibe algo, y eso a la gente le gusta mucho. Entonces, aquello que le va a motivar, en rojo aquello que no le motiva. Por otro lado, importantísimo el tipo de jefe, de manager, con el cual se va a identificar esta persona. Los informes detallados, lógicamente, es lo que dais vosotros como recruiters o evaluadores de talento. Pero el empleado, el evaluado, va a recibir también una pequeña síntesis de lo que se le está evaluando. Por ir un poco concretando, las empresas que han puesto en marcha este tipo de herramientas de evaluación con el fin de luego obtener, lógicamente, un mayor beneficio, se ha demostrado que después de 12 meses de implantar herramientas
Nosotros hablamos de la nuestra. Evidentemente, hay más herramientas y buenas también. La nuestra es bastante completa y lo que sí tenemos es que estos son datos de estadísticos de clientes que nos han dado la oportunidad de conocer sus resultados. No son estadísticas nuestras, son recogidas de clientes. Después de 12 meses, aumenta la productividad de media un 15%, unos más, otros menos, reducen los costes de reclutamiento, lógicamente, al identificarse mejor con el puesto y sentirse motivados con lo que reciben de la empresa, bajan las rotaciones, bajan los tiempos de selección también y lo que digo, las rotaciones bajan considerablemente. Por tanto, por ir terminando, cada persona es única. El salario emocional está basado básicamente en las motivaciones de la persona. Por tanto, es personal e intransferible. Esto implica y obliga a las empresas a hacer un esfuerzo para mapear a todos sus empleados. Desde el directivo más alto para un plan de motivaciones, de movilidad o de lo que queráis, a la persona más baja. Porque todos tienen su valor en su puesto, en su posición, y hay que valorarlo de forma individual. No podemos decir lo mismo para todos o lentejas para todo el mundo, porque esto no está demostrado que no vale. El salario emocional vamos a medirlo, recupero un poco la frase que decíamos al principio, que son todos esos pequeños que hacen que la persona trabaje más a gusto y de forma más productiva. Con lo cual se beneficia a la empresa, más productividad, y se beneficia a la persona más a gusto. Esa parte de motivación, de felicidad. Una persona comprometida implica una mayor productividad. Insisto en este factor como factor estratégico de la parte motivacional de los empleados. Hay que alinear lo que quieren las personas con lo que quieren las empresas. Hemos visto del informe de Hayes que, bueno, que ya va coincidiendo, pero hay que trabajar más en ello, porque lo que falla ahora, pues no, todavía están en ello las empresas, es en analizar a la persona. Y por tanto el salario emocional es un factor estratégico y por eso es por lo que nosotros os presentamos una forma de poder evaluar a vuestras plantillas, a vuestros equipos. De verdad sois muchísimos hoy en el webinar y hay una variedad bestial, desde grandes grupos multinacionales a empresas de selección de personal, empresas más pequeñas, y la verdad que hay que evaluar a todo el mundo. Yo no quiero entrar en más detalles, lo que sí quería comentaros que hay una posibilidad de hacer la prueba de la herramienta desde el punto de vista como si no tuvierais limitación ninguna, podéis evaluar lo que queráis durante un tiempo, aunque yo recomendaría pues, ver un poco cuáles son vuestras necesidades y si queréis, pues bueno, hacemos una demo. Se me olvidó deciros al principio que tenéis el chat abierto, digo por si queréis, aunque estéis silenciados, tenéis el chat por si queréis hacer preguntas. A mí por privado ya me han llegado algunas cuantas, pero vamos, que podéis seguir enviando cosas. Entonces, si os parece, mientras si queréis añadir cosas, yo voy respondiendo a algunas de las que me han llegado ya. Por un lado, requerimientos técnicos. Lo he mencionado antes, no requiere ninguna instalación local, es una suscripción. Tienes un usuario, una clave, se entra y se accede a una plataforma. A esa plataforma solamente accede el cliente, lógicamente, y el servicio de soporte. A mí cuando me llaman los clientes, oye Eduardo, me pasa esto, digo, pues mira, yo no puedo entrar. Entonces, o compartimos la pantalla o no hay forma de resolverlo. El tema idiomas, lógicamente, por supuesto, está pensado como plataforma multidioma, desde varias perspectivas. El tema multidioma, desde el punto de vista del usuario, o sea, la plataforma, si la quiero trabajar en español, pues veré los menús en español y sin problema. Si el candidato es francés, pues le mandaré los test en francés para que responda de una manera más natural. Y si los informes los necesito en inglés, pues podré emitirlos en inglés. No hay problema ninguno. Informes, si se pueden ver ejemplos de informes. Espérate, ¿dónde está esto? Ejemplos de informes. No. ¿Dónde tengo un ejemplo de informe? A ver, dame un segundito, por favor. Ahí vamos. Ejemplos de informes. Por ejemplo,
Begoña, ahora te respondo. Te he visto la pregunta, no te preocupes. El ejemplo de informe, por ejemplo, hablamos de los comportamientos clave. Aquí nos va a decir en todo momento lo que hablamos, para un tipo de comportamiento como es la persona de forma natural. Podemos encontrar lo que es de forma natural y, bueno, a veces puede ser de esta otra manera. Y la parte de informe de motivaciones, por ejemplo, vamos a la parte de su manager ideal. Hay una serie de perfiles establecidos de manager, pues esta persona se va a sentir a gusto con un manager visionario, es decir, oye, aquellos de acompañarme, soy un guía espiritual, venid a acompañarme. Sin embargo, no se va a sentir nada a gusto con el manager participativo. ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Y un poco más autoritario de dirigir, bueno, pues eso es importante los informes. Como veis, los informes son unos PDFs que no son editables, es decir, no vais a poder añadir cosas, sí podéis copiar, pegar, pero lo que es el informe no salen dos informes iguales, pero son PDFs que podéis, por supuesto, llevaros fuera de la plataforma e incluirlo pues, en vuestra gestión de talento, pues donde lo hagáis. Me preguntabais ¿cuánto tiempo sirve la evaluación? Si entiendo bien por el tiempo, me refiero, a ver, el periodo de prueba de la herramienta son 30 días, como os pongo, 2 o 3 semanas, bueno, no sé lo que veamos. La evaluación, los test son siempre los mismos para todos los empleados. Tanto si es un directivo como si es una persona de nivel más bajo, el test, las preguntas son las mismas. Estas preguntas evolucionan, pueden evolucionar, cambiar un poco en el tiempo. ¿Qué validez tienen? Lógicamente, lo que el sistema, digamos, evita es que hoy pases un test, mañana otro y demás. Lo que sí permite, se abre para que pases un nuevo test a los 6 meses. La validez del test como tal vale todo el tiempo que dure la personalidad. La personalidad no cambia demasiado en el tiempo, a corto plazo me refiero. Las motivaciones pueden cambiar un poquito más, pero vamos, normalmente tiene que pasar cosas muy raras para que de forma global las motivaciones personales cambien radicalmente. Aquella persona que siente empatía por su entorno, le tiene que pasar algo muy raro para que de repente le importe 3 pepinos ese bienestar social que le rodea. Bueno, pues la validez del informe vale pues lo que la persona cambie, pero ya digo, las personas, por eso se recomienda hacer una evaluación anual, como ya haréis, y pues bueno, simplemente volver a pasar los test si queréis. No sé si con esto respondo a tu pregunta, Begoña. El tema de fiabilidad y metodología. Pues el tema de fiabilidad y metodología, eso está basado en los Big Five, que es una metodología que lleva 40 años ya en el mercado, de Colin McRae. Y bueno, pues hay unos informes psicométricos que si los queréis os lo puedo compartir con vosotros también. Los test, pues bueno, son test de 90 preguntas de cerrada, 2 respuestas, A, B, y no son respuestas abiertas. Y bueno, pues después de 90 preguntas son unos 10-12 minutos por test que se puede hacer yo puedo hacer eso de 10 minutos de forma separada. A ver, la herramienta, eso es la pregunta que me estás haciendo, va a permitirme, si quiero, además de un análisis de los datos que yo pueda hacer, interpretación mía, vamos a tener la posibilidad de compararla con un puesto de trabajo. La herramienta ya cuenta con más o menos 400 perfiles, pero evidentemente en el mercado hay muchísimos sectores, muchísimos perfiles, incluso siendo comercial, no es lo mismo ser comercial de telefonía móvil que ser comercial de un laboratorio o ser comercial de un producto de consumo. Por tanto, vamos a querer personalizar o podemos personalizar. Entonces, la herramienta viene con una serie de ya estándares creados que son fruto de evaluaciones ya realizadas, pero vamos a poder personalizar esos puestos de trabajo. Ya sea copiando como base lo que ya existe, yo por ejemplo cojo un comercial y luego personalizo el perfil, o respondiendo con un asistente, me hace una serie de preguntas y yo puedo crear mi propio puesto de trabajo ya basado en mis criterios totalmente
Y había una tercera forma que esta ya requiere de consultoría, que es cogiendo vuestros propios KPIs y vuestras evaluaciones de vuestra propia población, sacar un modelo econométrico y psicométrico que permita evaluar concretamente ese perfil de empresa. Ya no es el comercial de telefonía móvil, es el comercial de Vodafone. Pero eso ya requiere de consultoría y requiere una masa observada bastante importante. Entonces, sí se puede llegar a personalizar el puesto. Si vosotros ya tenéis pues competencias hechas, algún tipo, pues bueno, pues habrá que buscar la manera de encajar vuestras competencias que usáis, pues con los valores que hay en las SPEs. Los informes editables, no, como ya os he dicho que los informes no se pueden editar, sí son PDFs que vamos a poder y llevar a donde queramos. Lo bueno que tiene esta plataforma es la interpretación. Uno de los valores añadidos de las SPEs es que son informes muy fáciles de leer y muy fáciles de interpretar. O sea, no requieren conocimiento profesional de psicólogo industrial para poder sacar conclusiones. Las conclusiones el sistema ya las da y luego, por supuesto, vosotros, evidentemente, esto no sustituye a una entrevista, al revés, la complementa. Incluso hay informes que te van a sugerir preguntas para la entrevista. No sé si tenéis alguna pregunta más. Me decíais el ranking, se puede hacer un ranking, sí. A ver, dejadme un segundito, voy a intentar recuperar una diapositiva, es por no entrar en la plataforma para no perder mucho tiempo. El cómo hacer un modelo predictivo. Vamos a ver. Bueno, sí hay posibilidad de hacer un ranking. O sea, de hecho, la herramienta lo que me va a permitir es, una vez que yo hago 100 evaluaciones y la comparo con un puesto, evidentemente me va a dar una clasificación basada en un ranking que va de 0 a 100, pero no es que 45 sea suspenso y el 51 aprobado, es una campana de Gauss. Lo que me va a decir es que los valores centrales van a cumplir con el objetivo que yo espero de ellos perfectamente, pero no estamos delante del Ronaldo o del Messi de ese puesto de trabajo. Sin embargo, aquellos que van más allá del 60%, pues ya trabajamos un poco con las colas, análisis de colas, pues realmente estamos delante de alguien que ya va mucho más allá de la media de la estadística de ese mercado. O sea que sí hay un factor de ranking, de clasificación, que bueno, luego vosotros podéis afinar, porque ya no solamente el cómo, claro, entonces el informe va a valer para un puesto, pero va a valer para cualquier puesto, o sea, porque lo que tenéis es una persona evaluada, y esa persona evaluada vais a poder compararla con cualquier puesto. No sé, una persona, de hecho, una de las funcionalidades que trae la plataforma se llama movilidad y que consiste precisamente en eso. Yo, por ejemplo, tengo 20 personas que por su desarrollo profesional quiero promocionarlas, quiero motivarlas y les voy a proponer una movilidad, ya sea jerárquica, vertical o lateralmente, pues porque le interesa cambiar de departamento, pero luego tengo una serie de puestos vacantes o que yo quiero cubrir, entonces voy a poder crear una matriz de personas y puestos vacantes, con lo cual una misma persona la puedo comparar en el mismo informe contra 4, 5 o 7 puestos de trabajo para ver quién encaja mejor dónde. Y la persona que hace los test son test, os decía antes, son unos 10 minutos, el de personalidad 10-12 minutos, hay algunos que ha tardado 15, hay gente que ha tardado 7. De media, digamos que el de personalidad son unos 10-12 minutos de preguntas cerradas, unas 90 preguntas tipo A, B, pues bueno, ¿qué te gusta más, ir al campo o fabricar bollería? No tiene nada que ver, pero al final de las 90 preguntas se saca una serie de conclusiones. La parte de motivaciones también son 10-12 minutos
En la parte de razonamiento son unos 15-18 minutos. Tienen tiempos de respuesta, hay que explicarlo un poco mejor, porque claro, si pasa un tiempo y no has respondido en ese tiempo, pues te lo da como malo. Pues bueno, si el evaluado no lo tiene en cuenta, pues pueden salir cosas un poco extrañas. Se puede volver a resetear y reiniciar, se pide soporte que se borre eso y se vuelve a empezar. ¿Vale? Entonces sí, o sea, son cuestionarios, precisamente a la gente lo que le gusta de estos cuestionarios es que, por un lado, que tarda poco. Puedes pedirle que rellene solo uno, o sea, en 10 minutos se está hecho el informe. Y por otro lado, que el evaluado recibe información, un informe de síntesis de una página, pero bueno, recibe algo. Y eso a la gente le gusta. No sé si no tenéis más cuestiones. Bueno, me dejaba una que me habéis hecho antes, me la estaba dejando para el final, claramente el tema coste. Esto es una herramienta que al ser cloud y demás, pues bueno, depende un poco del volumen de usuarios y de funcionalidades, pero bueno, sobre todo la parte de cantidad de usuarios. Yo preferiría esto si hacemos, si os parece bien, en una demo, porque hablar de un precio cerrado es que no me gusta, por eso, porque hay tanta variabilidad que si os digo una cantidad, a uno será menos, otro será más, entonces bueno, prefiero que lo comentemos personalmente. Pero vamos, que no es una herramienta que se salga del mapa, al contrario, es una herramienta bastante asequible y con un retorno de inversión casi inmediato. Vale, pues si no hay más preguntas, pues bueno, vamos a dar por terminado esta sesión. Os agradezco a todos mucho la presencia, la verdad es que ha sido bastante agradable ver la aceptación, porque sois de verdad muchos, pero muchos es muchos, y espero haber cumplido un poco con las expectativas que teníais en esto, y bueno, me gustaría, si queréis, por supuesto, si queréis haceros una demostración. Sin más, pues muchas gracias, daros buenos días y que paséis un buen día. Adiós.